Buenas noches, sean cordialmente bienvenidos y bienvenidas a este espacio de diálogo que está impulsando la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo en su sede acá en Guatemala. El espacio que nos convoca tiene el nombre de Miradas y Perspectivas, construyendo Guatemala, dialogando el presente. Y el objetivo principal de este espacio es propiciar debates acerca de temas que consideramos son de importancia nacional, no solo por su inserción en lo que pueda incidir en política pública, sino también para fortalecer otros espacios de discusión que actualmente se tienen en la sociedad civil. Así que esperamos de que estos temas que a lo largo de estos meses vamos a ir tratando sea de interés. En Flaxo, Guatemala, fortalecemos las ciencias sociales del país. Bueno, Carlos, hay un interés especial en los cambios que están ocurriendo en general en el mundo, pero especialmente también, y a lo que nos compete, nos interesa más, es lo que está ocurriendo en América Latina, en donde en algunos de los países hay una relación política y con movilizaciones sociales que varían o que tienen en algunos países equilibrios, digamos, entre fuerzas más de izquierda y fuerzas más de derecha. En algunos países, especialmente, por ejemplo, ahora que ha pasado la elección primaria en Argentina, pues ocurre precisamente eso, es decir, de gobiernos de izquierda o de centro izquierda, ahora se pinta un escenario con perspectivas posibles del ascenso o de la toma del gobierno en las próximas elecciones de fuerzas de derecha e incluso de ultraderecha. Y así podemos ir haciendo un recorrido de América Latina bajo esas diversas cambios que se están ocurriendo. Pero para pintar, digamos, una visión general, según tu experiencia, tu conocimiento, ¿cómo ves estos escenarios de lo que está ocurriendo en América Latina en general? Bueno, creo yo que lo que estamos observando en América Latina forma parte de una dinámica mundial que se expresa en la crisis del proyecto neoliberal y las consecuencias progresivas o regresivas de esa crisis neoliberal. Hay que decir que a fines de los 80, a principios de los 90 del siglo XX, hubo dos grandes derrumbes. El primer derrumbe fue el derrumbe soviético y por lo tanto el del paradigma socialista revolucionario, y el segundo derrumbe fue la crisis terminal de la socialdemocracia clásica. Y por lo tanto se observó además el crecimiento del paradigma neoliberal y la sustitución del modelo de acumulación capitalista, que era fordista, keynesiana, por la acumulación flexible o acumulación neoliberal. El problema es que este auge neoliberal duró muy poco tiempo. Y lo que se pensaba que era el fin de la historia, como lo planteó Fukuyama, al poco tiempo estaba haciendo crisis. Podemos decir que fue muy pronto la crisis neoliberal. Comenzó en 1989 con el Caracazo en Venezuela, que es el acontecimiento sin el cual no se explica el auge popular que terminaría con el triunfo de Chávez en 1999.
En 1994 observamos el alzamiento zapatista en México, que es también una respuesta al auge neoliberal. Y yo creo que a partir del año 2003, 2004, 2005, empezamos a observar en América Latina una respuesta progresiva a esa crisis neoliberal. La crisis neoliberal es que el neoliberalismo no pudo cumplir las promesas que hizo. La promesa neoliberal era que en la medida en que se librara el mercado de las ataduras asfixiantes del Estado y se privatizara los bienes comunes, la economía iba a crecer extraordinariamente y iba a venir una época de prosperidad social. Eso no se cumplió. Y como no se cumplió, la crisis se observó en todos lados del mundo, pero en América Latina es la única región donde esa crisis neoliberal dio origen al progresismo post-neoliberal, que se observa con el triunfo de Chávez, luego el triunfo de Lula, el triunfo de Kirchner, el triunfo de Correa, el triunfo de Evo Morales, y así sucesivamente esa oleada de gobiernos progresistas en el primer ciclo progresista. En Europa y en Estados Unidos esa crisis neoliberal no tuvo esos efectos progresivos. Lo que observamos ahí es el auge de una extrema derecha de carácter neofascista, que en gran medida es el resultado de la estampida migratoria del sur global hacia Europa y hacia Estados Unidos. Eso hace surgir a otra respuesta, en este caso perversa, a la crisis neoliberal. No estamos hablando de nada nuevo. La crisis del capitalismo en Europa, el 29, generó un fenómeno morboso, diría Gramsci, como fue el fascismo clásico. Ahora estamos observando que en Europa está creciendo una derecha de carácter neofascista, como una respuesta defensiva, de nacionalismo defensivo, a este auge migratorio, a esta invasión de negros, pardos y amarillos, como ellos lo ven, que pone en tensión la existencia de la propia identidad, según esta versión neofascista. En América Latina también está surgiendo el neofascismo, como bien lo acabas de mencionar en el caso de Argentina. Pero yo creo que la causa fundamental del surgimiento neofascista en América Latina es la respuesta anticomunista clásica al auge progresista. La primera ola del auge progresista terminó en 2015 con el triunfo de Macri y la derrota del kirchnerismo, y a partir de ahí empezó a verse una especie de regresión. Pero cuando se pensaba que el ciclo progresista estaba terminando, empezó el segundo ciclo, con el triunfo de Andrés Manuel, el triunfo de Xiomara Castro, el regreso del MAS en Bolivia después del golpe de Estado, el triunfo de Lula, el triunfo en Chile de Boric. En fin, estamos observando una segunda oleada progresista. Y esta segunda oleada progresista pues ha estado generando el crecimiento de una respuesta reaccionaria a ese auge progresista. Y también yo creo que en el caso de la Argentina, también lo que sucede es que el progresismo, en este caso el encabezado por Alberto Fernández, no pudo hacerle frente a la crisis económica. Se observó una enorme inflación en la Argentina, y la inflación desbocada, sin que haya una respuesta progresiva, necesariamente genera auges de la derecha. Hoy estamos observando un auge con este hombre Milei, que la verdad es que si llega a triunfar, va a subir a la Argentina en una crisis profunda.
puede llegar a una situación de desgarramiento interno en la Argentina, porque los planteamientos que está haciendo son planteamientos que son absolutamente inviables. Además, el tipo parece que no tiene idea. Quiere suprimir 14, no sé cuántos ministerios, de los cuales ni siquiera conoce qué es lo que están haciendo. Quiere suprimir la banca central, quiere dolarizar la economía argentina. Si eso lo llegara a llevar a cabo, pues la situación sería una situación desastrosa para la Argentina. Pero auge neofascista lo encontramos en muchas partes, ¿no? En Brasil, el bolsonarismo, pues llegó a computar la mitad de los votos. En Colombia, las propuestas de carácter neofascista también casi alcanzaron el 45% con este candidato Hernández, que pues llegó a disputar la presidencia con Petro en la segunda vuelta. Y así tenemos en muchos lugares. Aquí tenemos una derecha de carácter, en Guatemala, una derecha de carácter neofascista, que es la parte fundamental de la derecha guatemalteca. A diferencia de la derecha en México, por ejemplo, la derecha en México es fundamentalmente una derecha neoliberal. Aquí, por la propia anticomunismo, las doctrinas de seguridad nacional, la mentalidad contrainsurgente, buena parte de las ideas fuerza de la derecha son de ultraderecha, anticomunista y ahora racista, aporofóbica, es decir, odio a los pobres, demofóbica, misogínica, homofóbica, en fin, esta es la derecha que estamos viviendo en Guatemala. Ahora, pues por la coyuntura actual, esa derecha sufrió un revés muy grande, pero muy bien podría haber pasado segunda vuelta con la candidatura de Suri Ríos, ¿no? Cuando mencionas, porque bueno, hay una integralidad en los fenómenos históricos, sociales, políticos, ¿no? Y la relación, digamos, con los cambios que están ocurriendo a nivel mundial. En ese sentido, de alguna manera, así como hubo un quiebre, digamos, con el término del sistema socialista, la caída de la Unión Soviética, que impactó precisamente las dinámicas que a nivel mundial estaban ocurriendo, y esto generó cambios, ¿no? Igualmente ahora podemos observar esta disputa entre lo que sería el poder unipolar y el poder multipolar, ¿no? Que es una disputa que está ocurriendo en la actualidad. Es decir, la emergencia de China como una potencia económica que le disputa a los Estados Unidos esa dimensión, y la conformación de alrededor de los BRIC, es decir, los BRIC extendidos ya a otros países que ocupan un gran porcentaje del PIB mundial en sus economías, y todo esto que tiene que ver también con las dinámicas que ocurren en América Latina, es decir, cómo China se convierte en el primer socio comercial de muchos de los países en América Latina, y incluso hablando de Guatemala, pues China tiene un espacio, me parece que el segundo, de socio comercial de importaciones, ¿no? Entonces, esto, digamos, también tiene su influencia en las dinámicas mundiales, y hablando de América Latina, en América Latina. ¿Qué consideras, digamos, al respecto de esto que está ocurriendo y la perspectiva de lo que pueda ocurrir en los próximos quinquenios, decenios Bueno, yo creo que el triunfalismo que se observó a finales de la Guerra Fría, un triunfalismo que partía pues de las ideas de Fukuyama, de que era el fin de la historia, que no iba a haber ninguna otra cosa más que neoliberalismo y democracia liberal y representativa, es un triunfalismo que no se vio
confirmado por los hechos. La democracia liberal y representativa pues se ha visto acotada con los proyectos progresistas con una visión de democracia participativa, que es una forma más avanzada de democracia. Y la economía neoliberal pues se ha visto también pues muy cuestionada, y sobre todo en América Latina con estos gobiernos progresistas que hemos visto, pero también en Europa han ido surgiendo. En Francia, Jean-Luc Mélenchon expresa esa tendencia, y de igual manera pues podemos ver en España esa alianza socialista, Unidas Podemos, ahora aliadas con los catalanes y los vascos, que ha sido como una especie de contención al auge de carácter neofascista. Y en el plano internacional propiamente dicho, el triunfalismo después de la Guerra Fría planteó que surgía un mundo unipolar y que los Estados Unidos encabezarían ese orden unipolar que sería el nuevo orden mundial. Muy poco tiempo duró ese triunfalismo, ¿no? Porque emergió China como una potencia extraordinariamente productiva, con tasas de crecimiento de 10% del PIB anual y cifras verdaderamente sorprendentes, como que China ha sacado 800 millones de personas de la pobreza y ha metido en las clases medias a 400 millones más. China suprimió ya la pobreza. No hay pobres en China. Y cuando te digo que no hay pobres es que no hay gente, toda la gente tiene casa, vivienda, salud, educación y trabajo. Y es un modelo que no es neoliberal, porque es un modelo en el que el Estado tiene una rectoría fundamental en ese proceso de desarrollo capitalista, que hace también una separación del poder político y el poder económico, que ese es un criterio fundamental para definir el rumbo de una sociedad, y que, como tú bien lo dices, ha iniciado un proceso de expansión a través de los BRICS, pero también a través de la ruta de la franja. Y bueno, bien lo has dicho tú, los países iniciales, Brasil, Rusia, China y Sudáfrica, India, están siendo agregados otros países que se están uniendo a ese polo. En este momento las cifras no las recuerdo muy bien, pero en términos de población y de concentración del Producto Interno Bruto vendrían a ser similares al otro polo que representan los Estados Unidos y sus aliados. En el caso de México, que está incidiendo en todo esto, podemos decir que la política exterior mexicana es ir creando un polo creado por los países del Tratado del TEMEC, ahora Canadá, Estados Unidos y México, digamos una concentración geográfica de economías y población. El planteamiento mexicano es que esa integración cree un equilibrio ante el crecimiento de China. El planteamiento que ha hecho Andrés Manuel es que si se crea ese otro polo, que no sería solo Estados Unidos, sino serían las economías del norte integradas, esto crearía un equilibrio económico que incluso puede evitar guerras. Porque el desequilibrio económico que está ocasionando China con su crecimiento, la decadencia de los Estados Unidos, es lo que está generando esa agresividad imperialista que estamos observando de Estados Unidos. Por un lado, tratar de cercar a Rusia, poniéndole un muro de OTAN. Quería hacerlo en Ucrania y eso ya no lo aceptó Putin, y observamos la guerra de Ucrania por ese motivo. Y por otro lado, crear un cerco a China en el mar, en toda esa parte del mar de China, ¿no? Que tendría en Taiwán un puntal muy importante. Es que estas son las zonas de peligro que está creando
todo este asunto. Durante la guerra, cuando se inició la guerra de Ucrania, se dijo que realmente el problema no era Rusia, sino que querían contener a Rusia, pero que finalmente a quien realmente quieren contener es a China, ¿verdad? Y China por eso mismo mantiene una alianza con independencia con Rusia y con la India y con otros países para poder contrarrestar. Estamos viviendo entonces un momento, digamos, en el que bloques de países que se están disputando las esferas de poder mundial. Y en ese sentido es una situación muy parecida como la que precedió a las dos guerras mundiales del siglo XX, pero con la diferencia es que hoy esas tensiones, digamos, hay que pensarlo si se desemboca en una guerra mundial, porque sería el fin de la humanidad. Por lo tanto, tienen que estallarse en conflictos locales como la guerra de Ucrania, por ejemplo, o lo que está sucediendo en Siria y en otros países del Medio Oriente, donde la confrontación de potencias se hace por intermedio de terceros, por proxy diríamos, ¿no? Ahora, este proceso, digamos que también incide en América Latina, en el hecho de que los países digamos, que tienen los gobiernos posneoliberales, ven en China una oportunidad de establecer alianzas que, digamos, relativicen la dependencia que tienen con Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, este es el caso claramente de países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero también otros países que ven una área de oportunidades en el comercio con China particularmente, que es un país que está, digamos, creando una enorme cantidad de mercado en otros países. Hay también efectos colaterales en esto. La demanda de productos, de materias primas y productos alimenticios de China hacia América Latina ha originado la reprimarización de América Latina. Es la acentuación de algo que es estructural en América Latina, que es la dependencia de exportaciones, de primario exportaciones. El mercado brasileño también acentúa en toda América del Sur esa reprimarización. Encontramos ahora también la demanda de China, que acentúa también esa reprimarización, que ya se agrega a la que mantenían con los países centrales originarios. Este es, digamos, como ese otro contexto, a propósito de tu pregunta. Gracias. También mencionaste algo que tiene una importancia ya para ir terminando, crucial en la dinámica, en las dinámicas en el mundo actualmente, que es el tema de las migraciones. Es decir, cómo, digamos, estos picos de incremento de las migraciones, ya sea por razones económicas en su mayoría, pero también por razones de conflictos y de guerras, que han llevado en el caso de Europa grandes poblaciones de África y de Medio Oriente hacia Europa, y que hacia 2014-2015 pues ante ello fueron adoptadas medidas de contención inspiradas o inspiradoras también de toda esta exacerbación de sentimientos anti-inmigrantes, ¿no? Racistas, xenofóbicos, ¿no? Esto mismo pues está ocurriendo también más o menos en la misma época, 2014-2015 en adelante, especialmente en este corredor de América Latina hacia Norteamérica, ¿no? Y tenemos también estas consecuencias en donde se dirime en el ámbito electoral, tanto en Europa como en Estados Unidos, las distintas visiones, a veces con mínimas diferencias entre uno y otro, en el caso de Estados Unidos, uno y otra oferta electoral entre demócratas y republicanos, a veces con expresiones un poco más profundas de diferencia, ¿no?
y que tienen consecuencias, y de las cuales en este caso América Central y los llamados países del norte de Centroamérica, Honduras, El Salvador y Guatemala, pues tienen, digamos, una relevancia y una creciente incremento de las migraciones hacia Estados Unidos que pasan precisamente por México, y con todas las consecuencias que eso significa. Todo esto, pues, ¿qué te sugiere en el análisis de la situación actual en esta parte del mundo, ¿no? Bueno, yo creo que esta cuestión de la migración es expresión de este fenómeno de crisis neoliberal que hemos observado. El neoliberalismo pues no significó, digamos, la solución de los problemas de la sociedad. El derrumbe soviético y la crisis de la socialdemocracia no dio origen a una sociedad más igualitaria o más humana, sino todo lo contrario. Lo que hizo fue desencadenar lo que Harvey llama el capitalismo desembridado, ese capitalismo desbocado que tuvo efectos terribles en los países centrales y todavía más terribles en la periferia capitalista. Y a esto unimos los conflictos locales, que en gran medida también están derivados de disputas que tienen las potencias por el control geográfico del mundo, ¿no? Hoy estamos viendo una expresión de eso en África, el golpe de Estado que se dio en Níger por militares nacionalistas que quieren tener un control sobre sus recursos naturales. Y ese es un foco de tensión. La estampida migratoria entonces está generando estos fenómenos morbosos que ya mencioné anteriormente. Las migraciones y la invasión de poblaciones que se consideran que son como alienígenas, hasta podríamos decir, o racializadas de la manera más negativa, pues se vuelven bandera por parte de los partidos derechistas. La crisis del neoliberalismo en Europa, que ha implicado una disminución de las ofertas de empleo para los trabajadores de esos países, Estados Unidos también. En Estados Unidos el neoliberalismo desmanteló 65,000 establecimientos comerciales e industriales, dejando en el desempleo a mucha gente. Pues la traslación de muchas empresas hacia los países de la periferia para aprovechar la baratura de la mano de obra, pues deja en el desempleo a un montón de gente. Y esta es, por ejemplo, una de las bases, una de las fuentes del trumpismo en Estados Unidos. Y de igual manera es una de las fuentes de los partidos ultraderechistas que estamos observando en Italia, en Francia, en los países nórdicos también, donde pues, el expediente más fácil es el propio del neofascismo, el adjudicar a un elemento exógeno, que son los migrantes, la causa de la crisis que se está viviendo en el país. Entonces, pues yo creo que el problema que también estamos viviendo es que en ese contexto estamos viviendo el crecimiento de lo que Boaventura Sousa dos Santos llamó o ha llamado el fascismo social. Ese régimen de apartheid social que se traduce en que el contrato social de la modernidad empieza a derrumbarse. ¿Cuál es el contrato social de la modernidad? El contrato social de la modernidad es la ciudadanización de las distintas comunidades políticas, es decir, una ciudadanización que no solamente implica los derechos políticos y civiles, sino también los derechos sociales. Esta ciudadanía es la que imaginó Marshall en el famoso trabajo que hizo a fines de los 40
de ciudadanía y clase social, donde se imaginaba una ciudadanía en la que, digamos, había derechos sociales que se daban a toda la población independientemente de la clase social, y eso originaba una disminución de la desigualdad. Ha ocurrido todo lo contrario a lo que imaginó Marshall, que lo imaginó en el contexto de un Estado socialdemócrata, ¿no? Pero el neoliberalismo ha roto esa utopía de la ciudadanía, y más bien lo que se ha observado es la desciudadanización. Entonces lo que observamos pues es sociedades, dice Boaventura, precontractuales, donde el contrato social de la modernidad, la ciudadanía plena, nunca se observó, o peor aún, en que sociedades postcontractuales, en las cuales, habiéndose observado en algún momento ese contrato social, la dinámica misma de evolución del capitalismo lo que hace es romper ese contrato social, ¿verdad? Y entonces derechos que antes tenía la población. Finalmente también lo que quiero decir es que el neoliberalismo pues es una forma de acumulación capitalista que no favorece la democracia, y que lo que favorece pues es las tendencias más represivas, en la medida en que se sustenta en, digamos, el crecimiento de una masa de población que está marginada de todos los beneficios, y pues el crecimiento de la desigualdad y de otros hechos que no favorecen precisamente una sociedad armónica. Bien, Carlos, muchas gracias. Creo que ahí terminamos con una relación muy enriquecedora, una panorámica de la situación actual en la que nos estamos enfrentando. Muchas gracias a ustedes, a ti y a Flaxo en particular.